la infraestructura de datos espaciales sigue, ¿sí? Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. A ver. Pero ¿qué cosas son las infraestructuras de datos espaciales, ¿no? En sus siglas IDE. Vamos a, por ahí ya me imagino que ustedes tienen un concepto de lo que es IDE. Ya si nosotros quisiéramos tener una idea de este concepto, lo que es IDE, ¿no? Nos recordaríamos el concepto de SIG, ¿no? O GIS, ¿sí? Que en su, digamos, en su definición extendida sería pues lo que es sistemas de información geográfica. Ya, lo que son las IDES vendrían a ser algo parecido, pero al mismo tiempo distinto, ¿sí? Tienen ciertas similitudes, ¿ya? Pero también grandes diferencias en sí, ¿sí? Muy bien. El segundo slide. Aquí en el segundo slide tenemos lo que son los antecedentes de la IDE. ¿Y por qué vamos iniciando con los antecedentes? ¿Ya? Porque esto es una evolución en el tiempo, ¿sí? Esto es una evolución en el tiempo. Es como cuando inicialmente pues se trabajaba, ¿no? Con información, ¿no? Digamos, plasmado en dibujos, un tanto rudimentarios, refiriéndonos, ¿no? a la cartografía. Ya, digamos, en una primera instancia, digamos, como pinturas rupestres, ¿no? Con lo que es una especie de maquetas, con información, o sea, la representación de la información, pero con, digamos, elementos, ¿no? Cotidianos que podíamos encontrar en la naturaleza, como cortezas, conchitas de moluscos, piedras, ¿no? Entonces, para hacer esta representación, digamos, como una especie de maqueta, ¿no? En 3 dimensiones. También se tenía lo que es el tallado en barro y toda, ¿no? Toda su evolución, ¿no? Esa formación, perdón, en barro, luego, pues, cocinado para que se conserve, digamos, por mucho más tiempo, ¿ya? Toda esta forma de representar, ¿no? La información iban acorde a la evolución, ¿no? A la evolución, a la tecnología del momento, ¿sí? Lo mismo también tenemos lo que es IDE, ya lo que es IDE. Ahora, con respecto a la IDE, y hace un momento lo habíamos mencionado, decíamos que era algo muy parecido a los sistemas de información geográfica. Ya, si bien los sistemas de información geográfica, sí, los sistemas de información geográfica eh, va a dar, digamos, en su evolución, ¿no? En su evolución, en este avance, ¿no? Ya tenemos en un nivel superior lo que son las infraestructuras de datos espaciales. Podríamos decir que los sistemas de información geográfica vendrían a ser las bases, ¿no? Las bases de las IDES, sí, las bases de las IDES, ¿ya? Hablando, digamos, cómo estos conceptos, cómo estas herramientas, ¿no? Evolucionan en el tiempo, ¿sí? En acorde a la tecnología del momento, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahora, todo esto nosotros podemos aplicar o ver, digamos, el flujo, ¿no? De esta información, de estos datos geográficos, ¿sí? Entonces, como primer punto, ¿no? Teníamos lo que es la importancia y la importante creciente de la gestión de datos espaciales. La, eh, ¿Cómo es que la información geográfica en la actualidad ha tomado un punto casi ya, por así decirlo, que el 90% de toda la información
de todos los datos, ¿no? Es ya datos espaciales, datos o información geográfica, ¿ya? Porque además de todo digamos, la composición de este dato, tiene su componente espacial, ¿no? Hace referencia a, ¿no? A una ubicación, ¿sí? Entonces, cuán importante es el tema de la información espacial, ¿no? Y cómo cómo esta necesidad del acceso, consumo, estándares, ¿no? El concepto de interoperabilidad que estábamos hablando en la sesión anterior van a entrar a tallar fuertemente, ¿sí? Para ello nosotros vamos a ver un pequeño video para seguir con esta explicación de las infraestructuras de datos espaciales y los antecedentes de la IA, ¿no? Para ello, por favor, les voy a pedir a ustedes que puedan ingresar, ¿no? A la ubicación del material A. Ya, si por ahí no lo visualizas, actualiza tu página, ¿no? Del aula virtual y, e ingresas a la parte donde dice material A, ¿sí? Material A, ingresas por favor. Y esto pues es un video que tú lo puedes ver en línea o igual lo puedes descargar para tener tu colección de información, ¿sí? Mira que este video está tomando unos 10, bueno, 11 minutos vamos a ponerle, ¿sí? 11 minutos, ¿sí? Muy bien, entonces no lo voy a reproducir aquí, voy a dejar que tú lo reproduzcas en tu propio navegador o descargarlo como quieres, pero la idea sería que lo veas en este momento, ¿sí? Lo veas en este momento y puedas tú definir, ¿no? Decir, ah, ya, perfecto, ¿no? Y en este caso, este video tiene el titulado, ¿no? El poder de la información geográfica, ¿sí? Muy bien, entonces, a partir de las 6:34 iniciarían los 11 minutos, ¿sí? A ver, entonces inicia tu video ya. 11:34 serían 11:44, 45, ¿no? 11:45 estaríamos continuando con la explicación del otro material, ¿sí? Muy bien, entonces ya te dejo para que inicies la reproducción del video, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces inicia tu video. Son 11 minutos para retomar nuestra sesión. Adelante, ¿sí? Muy bien. No cualquier información, ¿no? Sino la información georreferenciada, la información con referencia, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar en múltiples cosas, en la educación, seguridad, monitoreo, muchísimas actividades, turismo, como mencionaba el video, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿no? Cuán importante es la información geográfica, ¿no? Casi todas las actividades ya manejan esta información espacial, ¿no? Anteriormente, pues, no se consideraba mucho, ¿no? Digamos, ubicación o simplemente, si digamos, estamos viendo por la parte de negocios, ¿no? El tema del mercado, ventas, ¿no? Decíamos, perfecto, nos desarrollamos en un punto y en ese punto nada más nos centramos, ¿no? Nos fijamos alrededor, pero solo nos concentramos en esa ubicación. En la actualidad ya no es así. Es más, nosotros podemos darnos cuenta con respecto a las tiendas virtuales, es más, ¿no? Las tiendas virtuales y, y no necesariamente eso es algo físico. Eso es algo físico que, que se, que tú puedas encontrar en una ubicación, pero para ese negocio, cuán importante es que sepa a dónde va a enviar los productos, ¿no? Y claro, por supuesto, ahora esta tienda, pues, en sí pueden ser muchos asociados y que su distribución en sí esté, pues, segmentada en varios lugares, ¿no? No en un solo punto. Entonces, con respecto a esos puntos, almacenes, ¿cómo es que van a distribuir esta información? Perdón, estos productos, en este caso sí es ventas, ¿no? El mercado, ¿no? Promociones, marketing, bueno, ¿no? O el geomarketing, como también mencionaba el video. Entonces, en la actualidad, la importancia de la información geográfica, pues en todas las actividades económicas, ¿no? En todas las actividades económicas. Entonces,
vemos que es muy importante, ¿no? El tema espacial, ¿sí? Perfecto. Vamos a volver entonces a nuestra presentación. Ya, volvamos a nuestra presentación. Y justamente hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de eso, ¿sí? Perfecto. Eh, Muy bien. Entonces nosotros decíamos que la importante creciente de la gestión de datos espaciales, y con este video nosotros podíamos ver cuán importante es justamente la información espacial, ¿no? En la actualidad, en todas las actividades económicas. Luego vemos también como antecedente, esto es un antecedente, o sea, el por qué el nacimiento de las IDES. ¿Por qué es que, digamos, ya no se queda en un punto solamente de sistemas de información geográficas, ¿no? Digamos, localizados en un espacio, en un lugar donde se tiene pues hardware, software, digamos, la parte de los datos, ¿no? La problemática a la cual se va a solucionar, ¿no? El personal capacitado, ¿no? Entonces, no solamente es esto, sino que ya a este punto de la producción de información geográfica, que es bastante, que es muy utilizada por muchos sectores de las actividades económicas, entonces surge, ¿no? Más necesidades partiendo de esta importancia, ¿sí? Muy bien. Ahora, a la par de esto van, digamos, en la evolución, ¿no? Decimos justamente esto, pues, en la evolución, hablamos de la evolución de los sistemas de información geográfica y cómo es, pues, que se llega a concebir los conceptos de IDE, ¿no? Posteriormente a esto, nos menciona que gracias al avance tecnológico y las herramientas, ¿no? O sea, hablamos del hardware, ¿no? Herramientas robustas para la captura, análisis de información espacial, ¿no? Anteriormente, pues el hecho de manejar, digamos, imágenes, que era la información más pesada, digamos, si estamos hablando, mira esto y no muy lejos incluso, estamos hablando del 2000, ya en este ciclo, el 2000, 2001, 2002, ya. Hablamos de la información, ¿no? Estas computadoras que, digamos, a la actualidad, cómo ha evolucionado grandemente. Si más o menos en esos años manejar una imagen de 1.5 megabytes ocupaba pues grandes espacios en tu disco, ¿no? De almacenamiento. Es más, los dispositivos móviles que nosotros, perdón, los dispositivos de memorias extraíbles, como el caso de los disquetes en su tiempo, ¿no? Posterior ya aparecieron los temas, los instrumentos o las herramientas o aparatitos o hardware, como lo quieras nombrar, las memorias USBs, ¿no? Pero antes de esto se manejaban, pues, digamos, o se podía trasladar información en disquetes, ¿no? Ahora estos disquetes, pues, en su máxima capacidad justamente almacenaban 1.5 megabytes. Ya no podían almacenar más, no podían almacenar más. Entonces, el tema de el manejo de imágenes, el manejo de grandes cantidades de información no era posible, ¿no? Y a medida que esto iba avanzando, ¿no? Claro, nos da la posibilidad, nos abre, ¿no? Digamos, la puerta a nuevas aplicaciones, ¿no? A nuevas formas de suplir las necesidades que también son nuevas, ¿no? En este caso del uso de la información geográfica. Entonces, parte de los antecedentes son también las herramientas robustas que nos permiten digamos, el, el flujo, almacenamiento de la información geográfica. Y nosotros sabemos que la información geográfica es muy pesada. Si no, para darnos cuenta, solamente hacemos un ejemplo de ella, ¿no? Imágenes satelitales. Si hablamos de imágenes satelitales, una sola imagen, una escena, dependiendo, ¿no? Del sensor o el área que recubre, tenemos gigas de información, ya gigas de información. Entonces, es bastante la cantidad de información que se maneja. Ahora, para ello, justamente necesitamos estas herramientas robustas, ¿no? Que permitan todo esta gestión de información geográfica. ¿Ya? Entonces, esto también nos da como antecedente, ¿no? El primero es la importancia de la información geográfica y cómo es la usabilidad en la actualidad, ¿no? Y las herramientas que nos permiten hacer justamente ese uso, ¿no? El hardware, ¿sí? Muy bien.
Ahora, otro antecedente, mayor disponibilidad de datos espaciales. Al darle la importancia grande que se tiene de la información geográfica, ¿no? Y su aplicación en muchísimas actividades económicas, entonces esta disponibilidad viene a ser una necesidad. Entonces, no sé si te has topado a lo largo de los ciclos, digamos, ¿no? Ahora tú que estás en sexto ciclo, digamos en quinto, cuarto, tercero, ¿no? Cuando tenías trabajos que elaborar, más que todo cuando ya ibas ingresando al tema de los geoprocesamientos o, digamos, el tema de las zonificaciones, ¿no? Económicas, ecológicas, económicas, ¿no? No cuando buscaban información o datos, ¿no? Geográficos de ciertos temas, ¿no? Entonces por ahí como que encontrábamos ciertas trabas al no encontrar esa información. Se supone que esta es información, digamos, nacional, ¿no? Con los trabajos que les habían planteado, pero y siendo así, nacionales no estaban disponibles, ¿no? Entonces, esta necesidad también viene a ser un antecedente justamente de la aparición de estas infraestructuras de datos espaciales, ¿sí? Muy bien. Otro antecedente es el avance de la tecnología de comunicación. Perfecto. En la actualidad nosotros hablábamos mucho de la globalización, ¿no? De cómo es que nosotros ya en la actualidad nos encontramos conectados en tiempo real, ¿no? Y si para dar una muestra nada más, es como que yo simplemente tomaría el dispositivo móvil, en este caso mi celular o la laptop, o perdón, mi celular o la tablet, y mediante una aplicación yo necesito saber de ti, ¿no? O sea, información. Entonces, en tiempo real, ¿no? Me permite justamente ese traslado, ese compartir de información entre ambos, ¿no? Entre dos o tres o muchos usuarios. Entonces, este avance tecnológico no nos permite justamente esto. En la actualidad, en las comunicaciones satelitales, ¿no? En las bandas anchas, ¿no? Los supercomputadores, ¿no? Justamente nos brindan esa posibilidad del acceso, ¿no? A la información casi, bueno, en tiempo real, en sí, en tiempo real. ¿Sí? Entonces, esta tecnología, ¿no? Este avance de las comunicaciones o las telecomunicaciones también van a formar parte de los antecedentes de la infraestructura de datos espaciales. Lo decimos como antecedentes porque esto dan pie o inicio, ¿no? A este nuevo concepto, a esta nueva evolución de lo que nosotros teníamos, digamos, como base los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Muy bien. Luego, mayor disponibilidad de personal experimentado. Perfecto. Al mismo tiempo que va avanzando el tema de la tecnología, el avance tecnológico, ¿no? La usabilidad de los datos geográficos, también, ¿no? Van acorde al avance también en este caso, del personal que también ya está conociendo, ¿no? Cómo es que se maneja o se gestiona este nuevo concepto, por así decirlo, digamos, en su administración, implementación y funcionamiento, ¿ya? Entonces, cada vez los profesionales ya tienen, digamos, como parte de su formación, como mínimo, ¿no? El acceso al uso de esto. Ahora nosotros en la especialidad vamos a tener no solo el acceso al uso, sino el acceso al uso y la implementación también, ¿no? La implementación de este tipo de servicios, ¿no? O de este tipo de infraestructura, ¿no? De esta infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Entonces, está la transmisión de conocimientos, ¿no? Con respecto a la nueva información que está apareciendo. Muy bien. Otro antecedente tenemos la necesidad de la estandarización y el intercambio de información geográfica. Ahora, este concepto de estandarización es bastante amplio también y no solamente es usado en este tema de datos geográficos, información geográfica, sino que se utiliza para muchas actividades, ¿no? Muchas actividades en su optimización, ¿no? De la generación o la producción de algún
valga la redundancia, del producto o del dato, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un mundo estandarizado, por así decírtelo, ¿no? Con procesos definidos para tener un resultado certero, ¿no? Y digamos en el menor, con los menores pasos, digamos, ¿no? Que se requieren para la creación de este dato o producto, ¿sí? Entonces la estandarización definitivamente va a estar dentro de este concepto de infraestructura de datos espaciales, así como lo está en casi todas las actividades económicas también, la estandarización, por así decirlo, por el simple hecho de estudiar, ¿no? Cómo es que nosotros presentamos nuestros trabajos, si quisiéramos verlo, digamos, en la parte de cartografía, nosotros pensar cómo es que nosotros presentamos nuestra información, bajo qué dimensiones, por ejemplo, presentamos nuestros mapas, ¿no? Y trabajamos en base a tamaños estandarizados. Mira, en la producción cartográfica, en la elaboración de documentos, en la generación o elaboración de otros tipos de información, o en la producción, ¿no? De un producto A, B, C, pero se siguen pasos conocidos, ¿no? Óptimos, ¿no? Para esta producción. Entonces, la estandarización, pues, es aplicado y muy útil en todas las actividades en la actualidad, ¿sí? Y no es ajeno con respecto a las IDES, ¿ya? A las IDES, porque esto está en base también a ya pasos establecidos, ¿no? Bajo estándares internacionales, para serte más preciso, ¿ya? Muy bien. Luego, como otra parte de los antecedentes, también tenemos los programas de obtención de cartografía nacional. Perfecto. Si bien nosotros en el concepto de infraestructura de datos espaciales vamos a manejarlo a varios niveles, ¿ya? En este caso, podría hacerte el ejemplo del nivel más básico, el nivel, digamos, como el primer peldaño, ¿no? De este concepto de infraestructura de datos espaciales. Y me refiero, ¿no? A las infraestructuras, ¿no? De datos espaciales a nivel institucional, ¿ya? A nivel institucional, a nivel, digamos, ya de gobiernos regionales, municipales, ¿ya? A nivel, digamos, de ministerios, ¿sí? A nivel nacional. Y es más, esto sigue más peldaños más arriba, ¿no? Digamos, a nivel de grupos de países o a nivel mundial, ¿no? Que es lo que, digamos, se quiere, ¿no? Se quiere conseguir, ¿no? Y por allí tú has escuchado conceptos como el caso de Big Data, ¿no? Cantidades de información almacenadas, ¿no? Ya, digamos, esta es una forma de acceder a, digamos, información, ¿no? Pero no cualquier tipo de información, sino información espacial. Entonces, definitivamente las infraestructuras de datos espaciales a los distintos niveles, en este caso lo vamos a analizar en clase a nivel nacional, que es el tema de la siguiente sesión, ¿no? O sea, la siguiente semana. ¿Ya? Muy bien, y como un último punto de parte de los antecedentes de la IDE, viene a ser el establecimiento de redes nacionales de información geográfica. Ahora, adelantándonos un poquito a los conceptos de las infraestructuras de datos espaciales, podríamos decir que esto no es que se encuentre localizado en una ubicación geográfica sola, sino que es un conjunto de nodos, ¿ya? Es una red que está funcionando, digamos, ¿no? En forma conjunta, ¿sí? Para proveer de todas estas necesidades, bueno, de algunas de las que hemos nombrado, ¿no? Y de las que vamos a mencionar también, ¿sí? Entonces, esto de la conceptualización de las IDES es justamente, ¿no? La creación de redes de nodos que están aislados, ¿no? Y todos trabajen como si fuesen una sola unidad, ¿no? Aunque físicamente pueden estar en distintas ubicaciones, pero conectados. Es como lo que estamos haciendo en este momento. Tú estás en casa, probablemente en el automóvil o en el bus, camino a casa para llegar y desarrollar tus clases, pero estamos conectados, ¿no? Estamos conectados, ¿sí?
Perfecto. De la misma forma, también estos nodos, los cuales producen información geográfica, ¿no? Bajo estándares y todo, ¿no? Normativa y todo, va a estar conectado, ¿no? Mediante redes, ¿no? En este caso vamos a hablar de las redes nacionales. También existen redes internacionales, ¿no? Y redes locales también, ¿no? Locales. Perfecto. Muy bien, pasando al siguiente slide, vemos lo que es la infraestructura. Si bien el concepto de IDE contempla justamente parte, ¿no? Parte de este concepto es infraestructura, pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? Y decir, eh, ¿qué es, qué es una infraestructura, ¿no? ¿Qué es una infraestructura? Podríamos decir, si nosotros lo relacionamos mucho con, digamos, una vivienda, un edificio, ¿no? Y decimos, ¿y qué es la infraestructura, ¿no? ¿Cuál es esta infraestructura, ¿no? Entonces podríamos decir, pues, ¿no? En primer lugar, los cimientos, ¿no? Las columnas, luego podríamos decir, ¿no? Las paredes, los muros, ¿no? Las ventanas, las puertas, ¿no? Todo esto es la infraestructura, ¿sí? Pero, digamos, llegado o llevado al concepto de las infraestructuras de datos espaciales, no solamente vendría a ser la parte física, ya lo que es el hardware, ¿no? Sino también van a contemplarse, digamos, aspectos no físicos, como el caso más, digamos, como el caso del software, ¿no? Pero no también, no solamente software, sino también hablamos hace un momento de un concepto bastante grande que era la estandarización. Entonces, esta infraestructura a la cual nos referimos abarca todo este concepto, ¿ya? Como dice aquí, es más que cables y hardware, no solamente es la parte física, que dice, es gente, leyes, capacitación, ¿ya? Nos dice es conjunto de servicios, estructuras físicas que se comportan, que soportan, perdón, una amplia participación social y actividad económica. Ahora, si bien habíamos dicho, no solamente es la parte física, sino la parte lógica, la parte de estandarización, la parte de normativa, ¿no? La parte del personal que va a, digamos, a darle mantenimiento a este tipo ¿no? de infraestructura, ¿ya? Y, y no solamente es, digamos, este tema de las infraestructuras de datos espaciales está centrado por ejemplo, a los geógrafos, o no solamente a los geomáticos o los cartógrafos, o digamos a los geodestas, no, sino que esto es, digamos, de uso múltiple de muchas actividades económicas en la actualidad, ¿ya? En nuestra sociedad. Por eso dice que abarca una amplia participación social, ya tanto de, digamos, el hecho de brindar o poner a disposición la información, sino que, o sea, de poner a disposición, ¿no? No tanto del consumo, ya no tanto del consumo o el aprovechamiento de estos datos, sino que también la puesta a disposición de estos datos, de esta información geográfica, ¿sí? A eso se refiere. Muy bien, listo. Otro punto, ¿no? Tiene efectos de escala significativos sobre ellos que no son los usuarios. Perfecto. Ahora dirán, si nosotros quisiéramos ver a las infraestructuras de datos espaciales, ¿no? Como un negocio, por ejemplo. Si tú pones un negocio, ya sea, no sé, del hecho de brindar servicios de capacitación, el hecho de brindar servicios en temas de sistemas de información geográfica, o el hecho de simplemente que vayas a vender equipos topográficos, ¿ya? Eh, digamos, la razón de ser de ese negocio es, digamos, el beneficio en sí mismo, ¿no? El hecho de que este negocio crezca y tenga ganancias para sí mismo, ¿no? Y así pueda hacerse más grande.
¿ya? En este caso, la infraestructura de datos espaciales, digamos, aquí nos dice, no tiene efectos a escala significativos sobre aquellos que no son los usuarios. ¿Qué pasa? ¿Ya? Que esto abarca, digamos, un rango mayor, ¿no? Un rango que quizás nosotros no podamos, digamos, percibirlo a simple vista. ¿De qué forma? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Estas infraestructuras de datos espaciales, como lo habíamos nombrado hace un momento, que nosotros hablamos, ¿no? En niveles, ¿no? Institucional, ¿no? Municipal, digamos, de gobiernos regionales, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos, si nos planteamos con respecto al nivel, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y nosotros podemos decir, perfecto, ya los usuarios podemos ser nosotros, o es más, pueden ser empresas privadas, ¿no? E incluso instituciones. Hacemos el ejemplo con instituciones. Por ejemplo, vamos a poner Sensico. Sensico, vamos a poner el Senami, ya como ejemplos. Ahora, Sensico necesita para un tema de proyectos del Ministerio de Vivienda cierta información geográfica, ¿no? Necesita él, ¿no? Perfecto. Y, digamos, para su proyecto, ¿no? ¿No? Necesita, pues, no sé, la topografía, las curvas de nivel de zona A en la provincia tal, ¿no? Departamento tal, ¿ya? ¿Qué pasa, no? El Senami, digamos, en ese mismo año, por así decírtelo, trabajó en un proyecto, ¿no? Que también involucraba el manejar información geográfica, topográfica de la zona, ¿no? En el cual está trabajando en la actualidad el CENSICO. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ambos son usuarios, ¿no? Perfecto. Ambos son usuarios, pero son usuarios que tienen, digamos, un presupuesto asignado por el Estado, ¿no? Ahora, si bien el Senami ya ha pedido un recurso para la generación de esa información, perfecto, ya se tiene esa información geográfica. Ahora, si esto el Senami lo pone a disposición, ¿no? De, habíamos hablado hace un momento de la disponibilidad de información geográfica, ¿no? El Senami lo pone disponible, ¿no? Para el acceso a todas las entidades públicas, ¿no? Es más, privadas también con sustento. Entonces, ¿qué pasa, no? Con ese dinero ya invertido. Ese dinero invertido, el Senami digamos, lo solicitó, lo proyectó y lo ejecutó. Y se tuvo con resultado A para beneficio del país. Perfecto. Ahora, adicionalmente a eso pone a disponibilidad la información topográfica base, ¿no? De esa zona. Entonces, en SICO busca, ¿no? Busca la información, encuentra la información, solicita la información y tiene acceso a la información. Ahora, Sensico ya no va a pedir un presupuesto, ¿no? Para el levantamiento topográfico, ya que está disponible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Sucede que quien está teniendo, digamos, una buena optimización en su gestión, digamos, a nivel económico, ¿no? Claro, la nación entera, ¿no? Nosotros como nación, ¿ya? Pero ¿qué pasa si Senami, digamos, no ponía a disposición esa información? ¿Qué pasaría? Entonces, en SICO, obligatoriamente tendría que solicitar presupuesto para que genere esa nueva información. Ahora, se supone, ¿no? El Senami ya rindió y con eso justificó el gasto, perfecto, pero ¿qué está pasando al no ponerlo público? Mira, a ver, ¿no? Genera este beneficio, pero no es para Senami como tal, o no es para Sensico como tal, sino es para todos. Por eso que dice aquí, ¿no? Que tiene efectos de escala significativo sobre aquellos que no son los usuarios en sí, ¿no? A veces es en sí más para, digamos, todo, digamos, el todo, ¿no? Donde se está implementando esta infraestructura, ¿sí? A eso se refiere, ¿ve? A eso se refiere, ¿sí? Ya, perfecto. Y no solamente con datos geográficos, ¿ah? Allí también se puede compartir incluso, ¿no? Temas de traspaso o lo que se conoce como ¿no? La compartición de experiencias, ¿no? La capacitación,
ya la capacitación, porque la experiencia, digamos, a la primera institución le puede haber costado mucho, ¿no? Es más, si presupuesto invertido, pero una vez que se tiene, ¿no? También si se pone a disponibilidad, ¿no? Esta capacitación de cómo generar toda esta información o, digamos, los procesos o X, ¿no? X actividad, ¿no? El cual se quiera replicar. Entonces, si se comparte esto, que se comparten conocimiento, se comparten las experiencias, se comparte la información, se comparte incluso los softwares que pueden haber creado, ¿no? Para para justamente esta necesidad, ¿no? Que se había planteado, digamos, inicial para el proyecto tal A, ¿no? De Senami, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Cómo es que tiene efectos, ¿no? Significativos, ¿no? No solamente para los usuarios, sino para todos aquellos que, digamos, en cierta forma son, ¿no? Parte de la infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Muy bien. Otro punto nos dice, existe para soportar otras actividades sociales y económicas. No existe como un fin en sí mismo. Y hace un momento lo habíamos explicado, ¿no? Con el ejemplo de la tienda. No es porque yo implemente la infraestructura de datos espaciales, es que el beneficio va a recaer a quienes lo implementan, ¿no? Como tal, digamos, no sé, la PCM, por ejemplo, la PCM va a ser la implementación de tal, ¿no? De tal infraestructura de datos espaciales. O el IGN, ¿no? Se encarga de la implementación de la infraestructura de datos espaciales. Pero no es que el IGN vaya a beneficiarse como tal, sino se beneficia la nación en sí entera, ¿no? ¿Cómo es que esta infraestructura de datos espaciales va a servir para el consumo de todos nosotros, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Eh, no existe como un fin en sí misma, sino para todos en sí, ¿no? Que conforman la infraestructura de datos espaciales, ¿ya? Ahora, nos dice también en otro punto, ¿no? Requiere un costo de inversión inicial de relativamente alto. Si bien es cierto, si bien es cierto que el inicio, ¿no? Sí, tiene un costo relativamente alto, pero los beneficios, ¿no? En comparación son muchísimos, ¿ya? Entonces, definitivamente esta inversión va a estar muy bien hecha, ¿sí? Muy bien hecha. Otro punto, ¿no? Nos dice aquí que es la infraestructura de datos espaciales, dice, tiene una larga vida, por supuesto. Una vez implementado esto, digamos, es más, ¿no? Con el personal adecuado, ¿no? Y el mantenimiento adecuado, pues esto puede durar muchísimo tiempo, ¿sí? Y en todo ese tiempo de vigencia, pues puede eh, optimizar, ¿no? Todo con respecto, digamos, a las ganancias o inversiones, ¿no? Con respecto a la nación, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una infraestructura a nivel nacional, ¿sí? Una infraestructura de datos espaciales a nivel nacional, ¿sí? Tiene una larga vida, ¿no? En su implementación, sí. No es porque funcione ya un par de meses y deja de funcionar, no. Esto va a funcionar por muchos años, ¿no? Porque así está concebida esta creación de estas infraestructuras. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Y aquí nos hace dos preguntas, ¿no? Nos dice, ¿qué es una infraestructura de información? ¿Información? O sea, ¿una estructura de información es información? ¿Ya? Entonces aquí nos responde, ¿no? Nos dice, eh, una infraestructura de información es un conjunto de medios, ¿no? Portadores e infraestructura física usada para la entrega de información. ¿Ok? Entonces, una infraestructura, ¿no? De datos espaciales, ¿no? Es para la entrega, ¿no? De información, ¿sí? Entonces estamos hablando, recordando un poquito el concepto que habíamos en la clase anterior con respecto a la interoperabilidad, ¿no? Al acceso a la información, ¿sí? Muy bien, aquí hay otro punto que nos dice agente facilitador, ¿no? Que permite a los usuarios conectarse a bases de datos independientes. Dice aquí, contenido, los datos, el ducto, la red de comunicaciones, los procedimientos de control de flujo, los cuales deben ser estandarizados, la interconexión de los mayores productores de usuarios, el acceso fácil a la red
por terceras partes. Y aquí justamente recalca, ¿no? El acceso, ¿no? El acceso a la información, ¿no? La red de telecomunicaciones, ¿no? El flujo, ¿no? Ahora, una vez que ya se tiene toda esta estructura, ¿no? Ya física, perfecto. Ahora, el hecho, la parte, ¿no? De cómo se va a compartir la información, es necesario el uso de estándares, ¿no? Porque, digamos, en uno de los conceptos más sencillos de estándares, se podría decir, ¿no? Cómo es que nosotros nos comunicamos, ¿no? En el Perú, ya, digamos, si nos centramos solamente a la forma hablada, ¿no? Hablamos en una codificación, ¿no? En un mismo estándar de idioma, ¿no? En este caso, en el idioma español, castellano-español, ¿no? Entonces, no, es eso, ¿no? El hablar un mismo idioma, ¿no? El estándar, ¿no? El crear, ¿no? Pasos del cual pueda, pues, ser entendida, consumida, ¿no? Por todos los que manejan este mismo estándar, ¿sí? Para que no haya, digamos, una barrera, ¿no? En la comunicación. Es como cuando a ti te genera un mapa súper técnico y al final no te ponen leyenda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú llegas a la información? No, no podrías entender. Se han utilizado símbolos muy, muy geométricos, por ejemplo, que a veces como si no dicen nada también, ¿no? Sino que hacen falta del uso, ¿no? Para poder interpretar de la leyenda, ¿no? Entonces, esta estandarización en el consumo y en la compartición de la información, ¿sí? Muy bien. Hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Por favor, háganlo. Ok, todo claro entonces. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos avanzando entonces. El siguiente slide nos habla acerca de qué es una IDE, ¿no? Ya, o sea, qué es la infraestructura de datos espaciales del Perú. Bueno, espaciales nada más, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos dos conceptos, ¿no? De dos autores, uno de Brandt y uno de Groth, ¿sí? En este caso nos dice, ¿no? Por ejemplo, Brandt, ¿cómo define como concepto ya infraestructura de datos espaciales? Cuando yo te vaya a preguntar en el examen, y de hecho que te voy a preguntar, ¿no? Esta pregunta, es decir, ¿qué es una IDE? ¿No? Tú no vas a decir, es una infraestructura de datos espaciales, ¿no? Es más, la pregunta te la voy a hacer así, ¿qué es una IDE? ¿O qué es una infraestructura de datos espaciales? Y entre comillas o paréntesis o guión seguido, te voy a decir IDE. Ya entonces no vas a poder responder lo mismo, ¿no? De que la pregunta. Entonces podríamos entender estos conceptos, ¿no? De estos conceptos bastante cortos, porque tú puedes encontrar muchos más conceptos en la web, pero lo que nosotros vamos a querer no es que copies y pegues, ¿no? Porque tú al dar tu examen vas a tener acceso a internet. Copiar y pegar no quiere decir que estés acertando en la respuesta, ¿ya? Sino que con tus propias palabras tienes que definir, ¿no? ¿Qué es una IDE, por ejemplo? ¿Sí? Entonces aquí definimos este primer concepto. ¿Qué es una idea? Nos dice, conjunto estable de acuerdos sobre políticas. Aquí nos está hablando normativa primeramente, ¿no? Políticas, estándares, normativas, ¿no? Reglamentos, guías, procedimientos, guías e instrucciones para para la creación, recolección, mantenimiento, intercambio y uso de la información geográfica. Es un requisito esencial para el aprovechamiento de la información espacial de forma eficiente y efectiva. Entonces, aquí tenemos un concepto bastante corto,
de lo que es IDE, ¿ya? Estándares, ¿no? Normativas, guías, ¿no? Que dice para el intercambio, no solamente para el intercambio, para la creación, para hacer, para crear, ¿no? Recolectar, darle mantenimiento, poder intercambiar, ¿qué cosa? Información geográfica. No, por eso es que yo te decía que tiene un concepto muy parecido a los sistemas de información geográfica. Por eso es que cuando tú recordabas, digamos, entre los conceptos de información geográfica, ¿no? Te hablaban acerca del procesamiento, mantenimiento, ¿no? Ya, entonces, el análisis, ¿no? Representación de la información, perdón. Todo esto en el concepto de sistemas de información. Por eso es que, mira, tiene un concepto muy parecido, ¿no? Pero dice requisito esencial, ¿no? Para el aprovechamiento de la información espacial. Para el aprovechamiento de la información espacial de forma eficiente y efectiva. O sea, si nosotros hacemos, para realizar una misma acción, necesitamos hacer dos, tres veces el proceso, no, ¿cierto? Se necesitaría más que una sola vez para obtener un resultado, ¿no? Entonces, eso es ser eficiente, ¿no? Y si es que se realiza con menos pasos, menos actividad, menos gastos, entonces va a ser más eficiente, ¿sí? Pero en este caso no es dinero, ¿no? Sino estamos hablando de información geográfica. Otro concepto, habla aquí, dice herramienta, ¿no? Herramienta para facilitar el acceso y el uso responsable de la información geográfica como soporte a la administración sostenible del territorio. Entonces, sí, eh, dice no facilitar, o sea, en este caso brindar, ¿no? Brindar los accesos, ¿no? Pero para un uso responsable. ¿Y cómo vamos a ser responsables? Mediante normas, pues mediante normas o leyes, porque si nosotros en nuestra naturaleza, no todos, no a un 100%, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Ante todo, ¿sí? Ante todo, ¿ya? Sino que sí, respetamos mucho cuando existe, ¿no? Una ley que diga, no tienes que hacerlo, ¿no? En base a eso, ¿no? Se dice información de uso responsable, digamos, personas o procesos que no necesitan, ¿no? De estándares, ¿no? De una normativa, ¿no? De algo que te obligue a hacerlo, ¿no? Como el caso, pues, dicen, no, las restricciones por el tema de coronavirus, ¿no? ¿Cuán responsable es la persona? Nada responsable, ¿no? Está en la calle, está tomando, está haciendo cosas que no debería hacer, ¿no? En estas restricciones, ¿no? Entonces, para ello, sí, si no es responsable la gente, entonces, ¿qué se tiene que aplicar? Una normativa, ¿no? Una normativa, sanciones, ¿no? Entonces, aquí menciona, ¿no? El acceso a la información, o sea, la interoperabilidad, ¿no? Del uso responsable, claro, ¿no? Si, por ejemplo, vas a trabajar en institución A del Estado, te conectas, ¿no? Perfecto mediante sus servicios para la obtención de información. Ya, pero el acceso a esta información que tú tengas, ¿no? No quiere decir, bueno, si te dan el acceso a toda la base de datos, no quiere decir que te vas a descargar toda la base de datos, ¿no? Solo lo que necesitas, ¿no? Solo lo que necesitas, ¿no? Ahora, otro uso responsable, ¿no? Uso responsable, un buen uso, ¿no? No un mal uso. Imagínate, pues, que cierta información, no sé, catastral, ¿no? A nivel de estructura o distribución interna ya de los lotes, que llegue, pues, no sé, a delincuentes, ¿no? Que puedan utilizarlo, no de forma provechosa, sino de una mala forma. Por eso habla aquí mucho del uso responsable. Y a su mismo tiempo no es que nos deje libres, ¿no? Sino que trae normativa que obliga, ¿no? Que obliga a cumplirla, ¿sí? Muy bien, perfecto. Con respecto al uso responsable y como soporte a la administración sostenible del territorio. Perfecto. Cada nación que pueda implementar su infraestructura de datos espaciales definitivamente va a tener ganancias, ¿no? Ganancias de muchas formas, ¿no? ¿Ya?
Definitivamente que sí, va a haber un provecho positivo siempre. Hasta este punto, con los conceptos de la IDE, ¿alguna pregunta o consulta, algo que no quedó claro? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor Montañez. Sí, profesor, justamente acerca de lo que usted está comentando de la IDE y de que menciona, ¿no? Que podemos encontrar o intercambiar información geográfica. Ujú. Específicamente, ¿qué tipo de información podemos encontrar, ¿no? Para nosotros poder hacer uso. Y la entidad que administra, se puede decir, la IDE a nivel nacional viene a ser el IGN, o cada institución o cada entidad tiene una IDE en particular, ¿no? Para su ámbito de trabajo. Ok, perfecto. Muy interesante su pregunta, señor Montañez. Ya, digamos, respondiendo a la primera parte, ¿no? El tipo de información geográfica va a depender, ya va a depender, digamos, ahora, este uso responsable, ya, va acompañado de políticas. Ya, estas políticas se refieren, ¿no? Al marco, ¿no? Como, digamos, por ejemplo, ya, como una persona natural, necesito tal información, ¿no? Te preguntan, ¿no? Necesito una imagen del Perusat, ¿no? De tal fecha, de tal zona. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Justifícanos tu uso, ¿no? Te dicen. Entonces tú tendrías que justificar, ¿no? El uso. Ya. Eh, en las infraestructuras de datos espaciales, ¿no? El objetivo es justamente compartir todo tipo de información geoespacial, ¿ya? Digital, ¿no? Digital, ¿ya? Ahora, también no quiere decir que no vaya a haber información analógica, claro, ¿no? Pero esto ya no va a poder ser, digamos, compartido a nivel, digamos, de red, no online, sino va a tener un punto de encuentro, ¿no? Ahora, información vectorial, rasterizada, tabular, ¿no? Videos, imágenes, todo tipo de información, ¿ya? Disponible, pero con ciertas políticas, ¿no? En su compartición, ¿sí? O sea, todo tipo de información. Ahora, con respecto a la entidad, quien, digamos, está encabezando, bueno, el IGN forma parte, ¿no? Forma parte, digamos, de de este comité, por así decírtelo, ¿ya? De este comité. Ahora, la institución que encabeza la IDE, en este caso en Perú, es la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? La Presidencia del Consejo de Ministros en su área del gobierno electrónico, ¿ya? Gobierno electrónico, lo que en la actualidad se conoce como eh, SEGDI, SEGDI, ¿ya? Así se conoce. Es la institución que está encabezando. El SEGDI, digamos, ahora ha convocado a varias instituciones que a su mismo tiempo, valga la redundancia en conceptos, conforman, ¿no? Conforman el comité técnico, ¿ya? El comité técnico de la IDE Perú, ¿sí? Entonces, sí, la presidencia del Consejo de Ministros y ahora la IDE, como hace un momento habíamos mencionado en los conceptos de infraestructura, no es que se encuentre localizado en un solo lugar, sino es una red. ¿Una red de qué? De una serie de instituciones. De una serie de instituciones que pone a disposición su información, ¿no? Su información válida, verídica, ¿no? Para ello, para lograr ello también se está apoyando pues en normativa, porque digamos, por voluntad propia de cualquier institución, no, digamos, en su naturaleza del empoderamiento de la información. Es como decir, hablar de equipos de fútbol, ¿no? Es algo así, Alianza Cristal, totalmente, no sé, sumidos en su razón de ser. Y cualquier tipo de información que ellos produzcan, pues no existe solamente para ellos. Pero, y en base a esta problemática, todo analizado, ¿no? A nivel nacional es que se ha generado normativa, políticas, ¿no? El cual obligan a las instituciones
a poner a disposición, porque al final no es, como dice, el beneficio para el IGN, no es el beneficio para Sensico, no es el beneficio para Senan, simplemente es el beneficio para todos, para todos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo, les voy a mostrar un video de la IDE de España, ¿no? En la actualidad también Perú está así, de esa forma, tiene esa conformación, ¿sí? Y funciona de la misma forma, que aunque, digamos, en ciertas cosas todavía se está desarrollando, implementando. Ya se tiene, ¿no? Ya se tiene la implementación, pero se está mejorando, ¿no? Se está mejorando, digamos, todos estos servicios, ¿no? Que uno puede encontrar, digamos, en una página, ¿no? En una página, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Muy bien, Profesor, adelante, adelante. sí, justamente de lo que usted estaba comentando, podemos decir entonces que la IDE, como usted dice, ¿no? Que se encarga prácticamente bajo las manos de la PCM del área de SECBI, ¿no? Se puede Sí, decir que es como una plataforma donde las demás entidades del Estado eh, aportan, ¿no? Con información cartográfica de acuerdo a su ámbito que les compete, ¿no? sí, Y de acuerdo a las políticas, ellos ya ven, ¿no? Qué información puede ser pública y qué información es privada, ¿no? así es. Más que aporte es simplemente la conexión. Es como que, por ejemplo, nosotros vamos a crear, no sé, una especie de compartición de experiencias, ¿no? De acuerdo a los trabajos que hemos hecho. Yo, digamos, podría compartir trabajos X, ¿no? Usted, su persona, podría compartir trabajo Z, su otro compañero, trabajo, no sé, P, trabajos P. Entonces, cada uno de nosotros abre el acceso, ¿no? A su información a cada uno de estos integrantes de los nodos. Cada uno son unos nodos. Entonces pueden tener acceso. Son varias bases de datos, por así decirlo, distribuidas. No está en una sola, ¿no? No hay una sola. Ahora, lograr esto es bastante complicado porque justamente ese empoderamiento de la información resulta un poco, por así decirlo, egoísta, ¿no? Por cada institución. Y y sigue pasando en la actualidad, ¿no? Si no existiría la norma, entonces no lo compartirían a libre voluntad. ¿Ya? Y bueno, eso con respecto a eso, sí. Muy bien. No sé si alguno más de sus compañeros tiene alguna pregunta o duda. Ok, sigamos entonces con la presentación. Pasando ya a otro puntito acerca de las infraestructuras espaciales, vamos a hablar de sus componentes. Mira, a ver, por ahí vamos a tener distintos nombres, ya si nosotros consultamos fuentes en internet vamos a tener distintos nombres, ya. Pero aquí vamos a llamarle, por ejemplo, a estos componentes mecanismos de acceso, políticas, estándares y metadatos, ya. Con una base, digamos, del que se quiere conseguir, ¿no? Un fortalecimiento institucional o nacional, ¿no? Dependiendo de lo que va a abarcar esta infraestructura de datos espaciales. Mecanismos de acceso podríamos también ponerlos como los geoportales, ¿no? Los geoportales, ¿no? Los geovisores, ¿no? Ya, geoportales, digamos, una página web donde muestra información geográfica, ¿no? Información de datos espaciales, ¿sí? ¿Ya? Un geovisor, por ejemplo, un geovisor, como el caso, probablemente hayas visto ArcGIS Online, algo así, ¿no? Digamos, ese es un geovisor, ¿no? O digamos, sin necesidad de que tú tengas instalado algo en cualquier computadora, porque te podrías ir a una cabina y abrir, ¿no? El ArcGIS Online, ¿no? Y no solamente está el ArcGIS Online, que es en sí privado y cuesta muchísimo dinero su implementación, ¿ya? Como parte en una institución, ¿no? Existe también software libre, ¿ya? Software libre que puede ser implementado, ¿ya? Es más, hay herramientas que ya vienen hechas, ¿no? Y que son totalmente gratis, como el caso de ¿no? De estos geovisores bastante básico, como es el tema de GeoServer, por ejemplo. Ya viene todo creado, tú tienes que
levantarlo nada más, no implementarlo en un servidor y tendrías un geovisor, ¿no? Simple, ¿no? Ok. Entonces, mecanismos de acceso, los geovisores, ¿no? Los geoportales, ¿sí? Políticas. En este caso, las reglas, ¿no? Tanto ya a nivel institucional que obligue, ¿no? Que obligue a las otras instituciones. Si hablamos de las políticas nacionales, estas leyes, ¿no? Normas que obliguen a las instituciones a compartir la información que no es suya, que es de todos nosotros, ¿no? Y que se va a, digamos, a consumir de forma responsable, ¿no? Generando también ciertos parámetros de seguridad, ¿no? Porque imagínate, si esto lo vamos a poner libre, totalmente libre, sin ningún tipo de control, imagínate ingresando pues a esos delincuentes o mafiosos que utilizan esta data también, pero no para algo provechoso, sino para algo malo, para algo malo. Entonces van a tener que considerarse todo este tipo de políticas, ¿sí? Estándares, si hablamos de estándares, estamos hablando de normas, ¿no? Perdón, de estándares, claro, ¿no? También normas, manuales, ¿no? Guías que me dicen, ¿no? ¿Cómo es que yo tengo que hacerlo, ¿no? ¿Qué pasos tengo que seguir para poder entendernos con las otras instituciones que también están haciendo esa implementación y posteriormente formar una infraestructura de mayor nivel, ¿no? Por ejemplo, me hemos dicho a nivel institucional, ¿no? El más básico, ya una institución, por ejemplo, Sencinco, puede generar o implementar, ¿no? Su infraestructura de datos espaciales, ¿no? Y colocar a disponibilidad, ¿no? Su información cartográfica, ¿no? Su información geográfica, ¿no? A disponibilidad de todos. Entonces, y a su mismo tiempo, ¿no? Las otras instituciones, ¿cómo es que deben, ¿no? Compartir para que todos puedan entrar, consumir, ¿no? Esa información, ¿sí? Esos estándares. Y ustedes ven como último componente lo que es los metadatos. Y aquí, mira, lo están marcando como un componente principal en la infraestructura de datos espaciales, ¿ya? Porque parte de las ventajas, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? O de las funciones a nivel, digamos, de aplicación, lo que habíamos comentado la semana pasada acerca de los metadatos, ¿no? Hablábamos de la interoperabilidad, ¿no? No, digamos, Cenami o Cencico, digamos, produce, ¿no? Información cartográfica digamos, de zonas de riesgos donde no deben construir, ¿no? Por temas, no sé, geológicos, o recomienda, ¿no? Tal material de construcción para estas zonas, ¿no? Y tematiza así un mapa, ¿no? Un mapa a nivel nacional. Ahora, esa, esa información que el Sencico está produciendo, si al final se lo guarda y nunca comunica, entonces nadie va a tener acceso a ello, entonces por ahí una mala inversión. Pero ¿qué pasa si lo publica? ¿Qué pasa simplemente lo dice? Sí, yo lo tengo aquí, pero el hecho de decir yo lo tengo y brindar todas sus características que eran sus metadatos, ¿no? De este mapa, ¿no? Que el Sencico iba a poner a disposición, no lo quiere brindar gratis, sino lo quiere regalar, no lo quiere regalar, no, ni brindar gratis, sino lo quiere vender, quiere tener una ganancia, ¿no? Y eso tampoco no es que esté mal, ¿ya? Entonces, el hecho ¿no? De decir, perfecto, yo tengo, mira, es como mostrarte el catálogo, te muestro mi catálogo, esto es lo que tengo. ¿He regalado? No, esto tiene costo. ¿Cuánto es esto, no? Ah, ya, entonces el simple hecho de saber que alguien lo tiene definitivamente, pues nos va a ahorrar, ¿no? Así nos cobren, pues no nos van a cobrar, digamos, lo que costó su implementación, ¿no? O su levantamiento de esa información, no, va a ser menor. Entonces, por ende, va a haber ganancias, ¿no? Es más, incluso hasta el que lo ha trabajado va a percibir, ¿no? Ganancias, ¿no? Como tal, pero digamos, no siendo tan, digamos, eh, digamos, tan, sumar de forma negativa, ¿no? Es decir, no lo doy y lo escondo, esto es mío y nadie más lo tiene que saber, ¿no? Eso sería peor, ¿no? Eso sería peor. Entonces, el hecho de saber que existe, ¿no?
con los metadatos ya estamos teniendo una muy buena una muy buena acción, ¿no? En el hecho del beneficio nacional en sí, ¿no? El de saber que esa información existe y a pesar que tenga costo, pues, pues, se pueda obtener, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces los metadatos son muy importantes, es un componente muy importante en la infraestructura de datos espaciales. Todos estos componentes pues generan lo que es la infraestructura de datos espaciales y por ende genera un fortalecimiento institucional a quienes lo implementen, a quienes lo implementen, sea institucional, sea municipal, sea gobierno regional o sea a nivel nacional. Siempre va a haber, digamos, un fortalecimiento, va a haber una ganancia para todos en sí, ¿no? No puntual, sino a nivel general. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí otros conceptos que también ustedes van a poder observar cuando se topen con los conceptos de infraestructura de datos espaciales, como el concepto de datos fundamentales. ¿Qué cosas son los datos fundamentales? Dice, los más comúnmente usados, creados y suministrados bajo estándares continuos, actualizados, disponibles, documentados, consistentes, accesibles. Parece un trabalengua, ¿no? Pero todo esto se puede resumir en interoperabilidad, ¿no? Con respecto a este dato, ¿no? El acceso a esta información, ¿no? Válida, buena, ¿no? Actualizada, ¿ya? Ahora, ¿pero qué cosas son estos datos fundamentales? Si nosotros hablamos de nodos, ¿no? Hemos hablado de nodos, ¿ya? Del que esto de infraestructura de datos espaciales es una red, no es algo focalizado, no es la PCM, no es el IGN solo, no es en SICO solo, no es digamos, el Cenami solo, digamos, ya a nivel nacional, sino que todos ellos, como red, son, ¿no? La infraestructura de datos espaciales nacionales, nacional. Ahora, como vemos, ¿no? Muchas instituciones que por ahí, cada cual pues tiene una temática en particular. Si hablamos del IGN, por ejemplo, es información topográfica base. Si hablamos del CENAMI, por ejemplo, información meteorológica. Si hablábamos del INGEMET, información geológica. Si hablamos del IGP, información de sismos, ¿no? Entonces, cada quien maneja información temática particular a lo que la entidad produce. Ahora, por así decirlo, a su dato, ¿no? Que produce cada entidad propia en su temática, a ese dato se le conoce como los datos fundamentales que se comparten, ¿no? Que se comparten, ¿no? Que son creados, que van a ser compartidos, ¿no? Es de forma estandarizadas, ¿no? Se van a actualizar, van a ser actualizados, ¿no? Van a estar disponibles, documentados, ¿no? Consistente, o sea, tiene que haber un control de calidad de esos datos, porque imagínate el Cenami produciendo información que no ha pasado un control de calidad, por ahí encuentras un error, lo reportas, pero dices, no, y Cenami, ¿por qué estás produciendo esta información? Mira que he encontrado un super error. O digamos, Ingemet, ¿no? Aquí he encontrado pues un super error, ¿no? ¿Cómo es que puedes dar por válido esto? Es por totalmente falso, ¿no? Entonces esto tiene que estar, tiene que ser consistente, tiene que estar actualizado, ¿no? Y si es que tiene un costo, también te van a poner ahí el costo, ¿no? Para el acceso. Pero todo esto tiene que tener esto, ¿no? Estos puntos, ¿ya? Entonces los datos fundamentales son justamente estos datos propios temáticos de cada nodo, ¿no? De cada nodo de nuestras redes, ¿sí? Infraestructura de datos espaciales, ¿no? Con respecto a las políticas. ¿Qué cosas son las políticas? Las reglas del juego, ¿no? Los productores, los usuarios, qué son los lineamientos. Un lineamiento es, digamos, como una especie de guía, pero, pero no es que te obliga, ¿no? Un lineamiento, si tú quieres, lo tomas y si no, no. En cambio, una norma no. Una norma no es opcional. No te dicen, por ejemplo, no, esto es algo así. No, es una ley, algo que sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Normas, lineamientos, directrices, ¿no? Digamos ya, digamos, hablando de documentación a nivel ya institucional, ¿no? Acuerdos, aspectos legales, gestión, ¿no? Esos son las políticas. Estándares, ¿ya?
Si no existiera estos estándares, por ende no podríamos tener la interoperabilidad. Porque imagínate, si vamos a dar un caso de no interoperabilidad, de no interoperabilidad. Por ejemplo, si quisiéramos compartir información geográfica y se encuentra en un archivo de QGIS, ¿ya? Y si no abro pues por QGIS, simplemente no voy a tener acceso a ese mapa, ¿no? ¿Ya? Perfecto, pero a la persona a la cual estás compartiendo esa información solo tiene ArcGIS nada más, no tiene QGIS. Digo, en esta compartición se está dando, ¿no? Se está, el otro usuario va a tener acceso a la información. No. ¿Por qué? Porque no existe un lenguaje común, no existe un estándar. Por ende, no accedo a la información. Y si es a través de Internet, online, en línea, ¿no? Podríamos decir, no existe interoperabilidad, ¿sí? No existe interoperabilidad. Entonces, por ahí, ¿no? Atención, ¿no? Con la pregunta del examen, ¿no? Estándar, interoperabilidad, ¿sí? Eso definitivamente te voy a preguntar también, ¿sí? Aquí vemos lenguaje común, compartir e intercambiar transparentemente, independientemente de la plataforma tecnológica. Perfecto. Si tú tienes Windows y yo tengo Linux, por ejemplo, igual nosotros podemos acceder a la información que tú en tu nodo estás produciendo y que en mi nodo estoy produciendo, porque ya se ha trabajado de forma estándar para a través de los navegadores web que indistintamente se pueden abrir pese a la plataforma Windows o Linux. Entonces, existe, ¿no? Estándares, ¿no? Aplicándose ahí. Por ende, se da la interoperabilidad, ¿no? Entender el significado de datos suministrados por otros sistemas, ¿no? Interpretar la información de manera eficiente. Claro, todo esto con respecto a al manejo de estándares, ¿no? Si no hablamos el mismo idioma, no vamos a poder tener acceso a la información, ¿no? No vamos a poder leer los datos, ¿sí? Muy bien, entonces los estándares son muy, muy, muy importantes. Ahora, ya acerca de los metadatos, ¿no? Ya habíamos hablado también con respecto a ello la sesión pasada, ¿no? Que eran justamente nuestras características, ¿no? Descripción, inventario, catalogación, publicación, difusión, reutilización, búsqueda, consulta y acceso. Todo esto nos brinda los metadatos, ¿no? Ya ordenados en un catálogo, ¿no? Ordenados en un catálogo, disponibles, ¿no? Es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? La descripción, los datos de los datos, el inventario, ¿no? Lo que tenemos que ver por cada dato geográfico, la catalogación, la ordenación o el orden, ¿no? De toda esta información en bases de datos. La publicación que sea accesible por las personas. La difusión, claro, lo tienes que publicar, pues tienes que decir, ah, ya Sensico tiene su catálogo de metadatos, entonces lo tiene que poner en su página web, ¿no? En sus redes sociales, saber que este servicio está disponible, pero ¿qué pasa si no lo publica? Nunca nadie va a ingresar porque no saben simplemente, ¿ya? La publicación, la difusión, la reutilización definitivamente se va a dar con el hecho de tener acceso a los metadatos, porque ya información creada puede ser doblemente utilizada. La consulta, si está en una base de datos, una consulta o búsqueda, va a ser posible, ¿no? El acceso. Muy bien. Perfecto. Pasamos a otro punto aquí. Otro concepto también que vas a encontrar con respecto a las infraestructuras de datos espaciales es el término en inglés que es clearing house, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el clearing house? Casa limpia, ¿no? Traducido al español, ¿ya? En este caso, tú puedes dar más fe justamente en este ciclo. ¿Cómo, cómo es que se comporta la información geográfica a medida que se va produciendo, generando? Yo quiero que estés consciente y tú digas, mira, cómo se encuentra toda tu información de todos tus proyectos. ¿Está ordenado? La información geográfica es muy fácil de desordenarse, ¿ya? Muy fácil de perderse. No sé cuál será el geoprocesamiento que me ha dado a mi resultado final. Lo estoy buscando uno por uno al final, ¿no? Entonces, el hecho de manejar un catálogo, ¿no?
un catálogo, me va a permitir que mi información no esté pues en cualquier parte, sino justamente ordenada y disponible, ¿no? ¿Ya? Eso permite tener la casa ordenada si nosotros lo trabajamos en un catálogo, ¿no? ¿Sí? Y no solamente uno solo, sino a niveles de instituciones, ¿no? Tanta institución por allí, entonces al final todo se va a tener en una red, pero todos tienen que estar bajo un mismo estándar, organizado, guardado, catalogado, ¿no? Ordenado, ¿no? Ordenado, ¿sí? Perfecto. Y por último, un slide más que teníamos que es, bueno, los componentes, ¿no? Que vemos cómo que se consumen de un poquito más gráfico, ¿no? Digamos, el acceso acerca de, ¿no? de esta información mediante los geovisores, ya sea por dispositivos móviles o por laptops, ¿no? PCs, ¿sí? Toda esta información va a estar disponible en red, o sea, en línea, ¿no? En la nube, ¿sí? Con distintos servicios de búsqueda, búsqueda por coordenadas, búsqueda por codificación. Por ahí puede tener pues también un conversor de coordenadas, porque si quiero cotejar un dato con respecto a otro dato, ¿no? La geocodificación, servicios, ¿no? Los servicios interoperables, ¿no? Lo que se conoce como los servicios de mapas en web, los WMS, los WFS, los WCS, los CWC. Entonces, existen muchos formatos, ¿no? de servicios interoperables, ¿sí? Cada quien, digamos, con sus propiedades, ¿no? Con sus propiedades. Muy bien. Entonces, hemos llegado a la parte final de esta parte explicativa con respecto a lo que es infraestructura de datos espaciales. Espero que hayas podido captar, entender los conceptos y si no lo hiciste, por favor, quiero que preguntes en este momento. Muy bien, parece que todo claro. Muy bien, vamos a hacer una cosa, a ver, para reforzar nuestro concepto y realizar nuestra siguiente actividad, ¿ya? El cual vas a colocar el día de hoy un avance y la semana siguiente, que es la cuarta que tenemos la evaluación, también vas a exponer justamente este trabajo que vas a iniciar el día de hoy. Para ello, por favor, necesito que puedas visualizar el siguiente video, ¿sí? El siguiente video. Por favor, actualiza tu aula virtual. Vas a encontrar el acceso al material C. Material C, ingresas, por favor. Vas a tener un video como el que habíamos mostrado antes, ¿ya? Que solamente consta de 5 minutos, bueno, 6 minutitos, ¿sí? 6 minutitos nada más para que puedas entender cómo es que funciona las infraestructuras de datos espaciales. Posterior a eso te voy a traer videos ya, videos peruanos, ¿sí? Pero este es un video de cómo funciona la IDE España. Es más, te digo, ¿no? La tendencia de cómo es que nosotros vamos tomando, ¿no? Estos ejemplos, estas buenas prácticas, es justamente España, Colombia, Perú, así, de esta forma, ¿sí? Influencia española, influencia colombiana, ¿no? Estos dos países que te he mencionado, y con grandes avances, ¿no? Y de hace mucho tiempo ya, ¿sí? Ellos ya tienen implementado hace mucho tiempo. Nosotros también tenemos en tiempo regular, ¿no? Digamos, tiempos donde hubo bajas, altas, ¿no? En la actualidad está activo, está trabajando, está mejorando, ¿sí? Sí, qué bueno que esto se siga impulsando, ¿sí? Lo que es la IDE del Perú. En este caso, la IDP al final tiene, ¿no? IDP, ¿ya? Que vamos a ver la siguiente sesión. Pero ahora quiero que te concentres en el concepto de infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos. Son 7:58. Voy a tomar como que si fuesen las 8, ¿ya? Y voy a dar 6 minutos más, o sea, 8:06. Ya explicamos de qué se trata la actividad que vas a desarrollar. El día de hoy vas a entregar un avance, ¿sí? Muy bien, un avance de todas maneras, sí o sí tienes que subir, sí o sí, ¿ya? No puedes dejar nada en blanco, si no,
vamos descontando puntos. Muy bien, entonces inicia por favor el video, ¿sí? Vamos.